Usar este versículo en esta hora para que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Amén. Cuando lo encuentran, un fuerte amén. Isaías capítulo 30 versículo 20. Vamos a leerlo todos porque todos participamos. Solo vamos a leer para ahora, para el inicio, este versículo. Dice así: todos: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Si tú lees antes de este versículo, Dios está prometiendo al pueblo de Israel que espera en Él, darle piedad, amén, estar con ellos. Si me acompañan ahí, no lo vamos a proyectar ese, pero el 18, versículo 18, están ahí, ahí estamos. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor, te responderá. Tremenda palabra. Entonces Él dice ahí: bien que os dará el Señor pan de congoja y aguas de angustia. Oh Dios, hermanos, así también como nos da misericordia, como nos ha dado de su gracia, de sus bendiciones, Dios también permite la angustia, permite la adversidad en nuestras vidas. Y la adversidad, si no ha llegado a tu vida, va a llegar. Ha tocado a tu puerta, posiblemente en estos últimos días. La adversidad ha tocado nuestra puerta en diferente situación, pero ha llegado. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue la adversidad a nuestras vidas? ¿Cómo responder? Lo vamos a ver en esta noche. Padre, gracias te damos por todas tus bendiciones, por tu misericordia infinita que has tenido para con nosotros. Pero también te damos gracias por los problemas, por las pruebas, por las adversidades que permites que vengan a nuestras vidas. Hay muchas familias pasando por adversidad en este día. Te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo me use con poder, con denuedo, para exponer tu palabra, engrandecerte a ti, Señor Jesucristo, y dejarles saber una vez más, recordarnos que tú tienes la solución a cada situación. Gracias te damos por esta hora. Gracias porque permitiste a cada uno de nosotros llegar aquí con bien. Ahora quita toda distracción, quita todo obstáculo para que podamos no solamente escuchar con los oídos físicos, sino que podamos escuchar con nuestro corazón y poner atención y atar tu palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, para que podamos aplicarla a nuestras vidas en tiempos de necesidad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. La adversidad va a llegar aunque nosotros no lo queramos. A nadie le gusta la adversidad. Si yo les preguntara en esta noche a cuántos de nosotros nos gusta la adversidad, a ninguno de nosotros. Pero va a llegar. Temprano o tarde va a llegar la adversidad. ¿Qué es la adversidad? ¿Alguien se ha preguntado qué es la adversidad? La adversidad, ahí se deriva, tiene varios sinónimos, lo que es la adversidad. La adversidad se deriva de infortunio. La adversidad es desgracia. La adversidad es desdicha. La adversidad puede ser fatalidad, puede ser cosas malas. La adversidad es que pasa cosa tras cosa, nos pasa tumbo a tumbo. La adversidad es llamada infelicidad en otras ocasiones. La adversidad es falta de prosperidad. La adversidad, en resumidas cuentas, es dolor físico, dolor emocional. Eso es la adversidad. Y muchos de nosotros no preferimos adversidad. ¿Cuántos prefieren adversidad aquí? Ninguno de nosotros. Preferimos bendiciones. Preferimos que cosas buenas nos sucedan. Eso es lo que esperamos, pero nunca estamos preparados para recibir la adversidad.
La adversidad puede durar un cierto tiempo, la adversidad puede durar un largo tiempo o un corto tiempo, pero la adversidad va a tener una duración. Gracias a Dios que la adversidad, hermanos, no dura para siempre. Es por un corto tiempo. Gracias a Dios por eso, porque tiene misericordia de nosotros. Si es de que vamos a pasar por adversidad, Dios permite la adversidad. Este versículo que acabamos de leer nos habla que no solamente Dios nos da a nosotros misericordia y nos da de su gracia y nos da de sus más ricas bendiciones, pero Dios también permite la adversidad. Dice ahí, ¿qué dice la palabra? Bien que, ¿cuál es la próxima palabra? Bien que os dará el Señor, con mayúscula. El Señor. ¿Quién es el que da la adversidad? Dios. Pan de congoja y agua de angustia. Dios, hermanos, permite que venga la adversidad. Las cosas de Dios, las cosas que nos suceden malas, quiero dejar bien claro que no vienen de Dios, pero Dios las permite con un propósito. Y en esta noche vamos a ver con cuál propósito Dios permite que pasemos por la adversidad. Con varios propósitos. Uno de ellos es que para que nosotros veamos que Él está dándonos esto. ¿Para qué? Para sacar algo bueno de lo malo que estemos pasando cuando estamos atravesando la adversidad. En un libro titulado en inglés Staying the Course, seguir hasta el final, B.J. Gallagher escribe, el escritor, nuestro camino va a estar lleno de adversidad, pero es como nosotros enfrentamos la adversidad, el progreso, cómo nosotros vamos a avanzar. No se trata de hacer una cosa 100 veces mejor, sino de hacer 100 cosas uno a uno y al 100 por uno, cada día. ¿Sabían, hermanos, que la adversidad que Dios permite a nuestras vidas es para que nosotros maduremos, progresemos en nuestra vida cristiana, crezcamos? Y la mayoría de nosotros no lo vemos así. Pensamos que cuando viene la adversidad, que un pasito que demos no vale la pena. Vemos que toda la adversidad nos está abrumando, nos está cargando y no sabemos qué hacer en estos días que viene la adversidad en nuestras vidas. Pero ¿sabes algo? Que la mayor parte de los días adversos se miden en centímetros, no en kilómetros. Lo que de verdad cuenta es nosotros meternos de lleno a la vida cristiana que va a venir llena de adversidades, no importando cómo nos sintamos. Lo que debe importar es que ¿qué es lo que yo puedo hacer en esta adversidad que estoy atravesando? Y en la adversidad podemos avanzar. Mucha gente se paraliza y no quiere avanzar en la adversidad, pero en la adversidad podemos avanzar y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Nos vamos a sorprender cuando nosotros estamos dispuestos, aún en esta situación, poder avanzar con la ayuda de Dios. En nuestras fuerzas no vamos a poder, pero en la ayuda de Dios podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cuando tú pienses que los centímetros no tienen mucho sentido, no hacen mucho la diferencia, pero un centímetro a un centímetro va añadiendo, y ya después es un pie, y un pie se convierte en un metro, y un metro se va convirtiendo en un kilómetro, pero vamos avanzando poco a poco. Si es de que cuando no te sientas con fuerzas de avanzar, Dios nos da la fuerza para poder avanzar. No se trata de juntar y correr en el tiempo de adversidad, se trata de avanzar, de seguir caminando a pesar de la adversidad. No se trata de juntar una hilera, un montón de perlas, y antes se trata de juntar una perlita, una joya a la vez, y cuando menos nos demos cuenta tendremos un collar. Sabía que cuando José se encontraba atravesando por adversidad en su vida, las cadenas que
que aprisionaron a José se volvieron un collar un día, porque él siguió avanzando a pesar de las pruebas que estaba pasando. Y dice la Biblia que lo que los hermanos intentaron para hacerle un mal, Dios lo convirtió en un bien, en una bendición para él, pero él siguió avanzando aún en la adversidad. Cuando fue acusado, él no se dio por vencido, siguió avanzando confiando en Dios, que Dios tenía un plan aún en medio de esa prueba que él estaba atravesando. Quiero que notemos, número uno, que Dios permite la adversidad en nuestras vidas para hacer varias cosas. Quiero llevarte a Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas o adversidades. Nota conmigo aquí lo que dice la palabra de Dios. Hermanos míos, está hablando a creyentes, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sabía que Dios escogió a Santiago para que escribiera y grabara la palabra, y el Espíritu Santo le inspiró a animar a escribir al pueblo de Dios que estaba pasando por diferentes pruebas, por diferentes situaciones en sus vidas, circunstancias? Mientras ellos estaban pasando, Dios lo usó y le inspiró para exhortar al pueblo de Dios a seguir adelante. Como siempre nos habla la palabra de Dios. Amén. Dios siempre nos habla. Y en estos días que estamos pasando y que nos enteramos de muchos creyentes de nuestra iglesia que están pasando por adversidades, la palabra de Dios nos habla claramente. Solo hay que estar sensitivos a la voz de nuestro Dios, prestar atención para escuchar bien. Sabía que nunca jamás antes había yo pensado y meditado en este versículo como lo he hecho en estos últimos tiempos, en estos últimos días. Cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Déjame decirte, hermano, que Dios es tan grande. ¿Cuántos lo creen? Es tan soberano que Él sabe por qué suceden y permite las cosas que vengan a nuestras vidas. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios que nos creó dándonos que nosotros escojamos lo que es mejor para nuestra vida. Y cada día, algo que me llamó mucho la atención aquí, que cada día nosotros escogemos. Nosotros escogimos en este día hicimos una decisión para poder estar acá. Escogimos levantarnos de donde estábamos, escogimos levantarnos en esta mañana, vestirnos y alistarnos para ir a trabajar. Escogimos muchas cosas en este día para hacer en este día. Escogimos ponernos esta ropa que tenemos en este día, la escogimos nosotros. Gracias a Dios que nos da libre albedrío para escoger. Pero así como escogemos vestirnos y lo que estamos vistiendo en esta noche, también tú y yo escogemos todos los días la condición que vamos a tener cómo vamos a enfrentar la prueba que viene en nuestras vidas. Yo escojo. ¿Sabían que tenemos que escoger? Yo escojo estar contento, estar feliz a pesar de la adversidad. Por eso dice ahí la palabra de Dios bien claro, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que escoger a tener gozo aún en la adversidad. Dios permite la adversidad porque Él quiere que nosotros aprendamos a escoger tener gozo en medio de la adversidad, en la adversidad. Yo escojo cada día levantarme triste o levantarme contento, o levantarme enojado, o levantarme amargado, o levantarme malhumorado, o levantarme de mal carácter. Yo escojo. Pero yo también escojo levantarme con gozo. Es una decisión. El gozo, hermanos, ya Dios nos lo dio, pero el gozo es una decisión. Tú y yo escogemos estar tristes, estar felices, gozosos, o escogemos estar miserables en este día. Yo escojo, tú escoges.
Nosotros escogemos. Dios no escoge por nosotros. Dios nos lo da. Y ya tenemos el gozo. Si tenemos al Espíritu Santo de Dios, ya tenemos el gozo. Pero yo escojo tenerlo, darle control al Espíritu Santo de Dios o darle control a la carne. Yo escojo, yo soy responsable. Dios no, Él no es responsable de cómo yo reacciono a la prueba que Él permite que venga a mi vida. Él no es responsable por eso. Él solo único es responsable por permitir la prueba que venga a mi vida. Y yo soy responsable de cómo reaccionar a esa prueba. Muchos dicen, no, yo amanecí así, porque escogieron así. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Amanecí que me duele todo y entonces me voy a poner irritado, de mal carácter. Yo te lo digo como testimonio. Cuando he pasado por enfermedades un poquito más fuertes, cuando paso por enfermedades, infecciones terribles, un poco terribles en mi cuerpo, y no voy a ser muy detalloso en esto, pero tenía una infección ya hace años y terrible, y que me molestaba para todo, y no podía ni estar de pie aún así, ni tener el pie así. Era terrible, era que me irritaba, y estaba irritado. Todos me irritaba esa condición, pero yo escogí, hasta que un día medité un poco y dije, Señor, ¿tú quieres que yo tenga gozo en esto? Y te lo estoy diciendo porque lo he pasado yo. ¿Cómo es que yo puedo tener gozo en medio de esta enfermedad, en medio de este dolor que ni puedo estar de pie? Y al estar acostado también era un dolor terrible. ¿Y tú quieres que yo tenga gozo en medio de esta prueba? Sí, porque el gozo es una decisión. Y cuando yo aprendí esto, cambió mi actitud. Aunque amaneciera como amaneciera, con dolor, irritado, no pudiera dormir las 6 o 7 horas que duermo a veces, yo decidí a levantarme con una buena actitud y agradecer. ¿Qué no nos dice? Yo no sé si tu Biblia tiene el Salmo 34, porque pareciera que el Salmo 34 no lo tiene tu Biblia. ¿Qué dice el Salmo 34:1? Bendeciré a Jehová cuando esté todo bien. Bendeciré a Jehová cuando no tenga enfermedad. Bendeciré a Jehová cuando tenga todas las finanzas bien solventes y todo pueda solventar en mi vida. No, dice bendeciré a Jehová en todo tiempo. Eso quiere decir en las enfermedades, en las adversidades, en todo tiempo. Yo hago esa decisión de tener gozo aún en medio de la infección, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la pérdida de un ser querido. Yo decido. Yo soy responsable por tener ese buen espíritu, esa buena actitud, porque Dios ya cumplió con darnos el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que a todos los que creyeron, ¿qué dice la Biblia? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero a través de eso también dice en Efesios capítulo 1, ¿qué dice? Que fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es gozo, es consuelo, es paz, es amor. Y no lo estoy diciendo en orden, pero eso es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Dios ya cumplió su responsabilidad. Él ya nos lo dio. Ahora yo decido usarlo. Ahora yo decido qué voy a hacer en medio de esa aflicción. Dios usó a Santiago, un siervo de Dios, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, los saluda. Dice, yo los saludo, y le hace una introducción diciendo, yo soy un siervo de Dios a las 12 tribus. ¿Qué estaban pasando las 12 tribus de Israel en ese tiempo? Habían sido dispersas.
estaban pasando por por eso dice diversas pruebas. Y Dios usa al siervo de Dios, que él estaba también en la misma situación de ellos, pasando por diferentes adversidades en su vida personal, con la familia de la fe. Él estaba pasando por pruebas tremendas en su vida, y el pueblo de Dios también estaba pasando. Dice a cantidad de gente, 12 tribus. Las 12 tribus de Israel estaban siendo perseguidos por predicar a Cristo, por seguir a Dios. Y es por eso que esta epístola, Dios usa al Espíritu Santo, que le dicta estas palabras a Santiago para que exhorte, anime, reprenda al pueblo de Dios. Dice a las 12 tribus que están pasando por diferentes situaciones. Todos tenían algo en común. ¿Qué tenían en común? Que eran el pueblo de Dios. ¿Qué más tenían en común esta gente, estos creyentes? Que Dios era su Dios. Nuestro Dios era su Dios. ¿Qué tenían en común? Que todos estaban pasando por pruebas. Todos estaban siendo perseguidos. Todos habían estado sufriendo. Estaban siendo despreciados. Algunos habían contagiado enfermedades en ese tiempo. Algunos estaban sufriendo de salud. Algunos tenían dolor físico. Otros estaban desanimados. Unos estaban escondidos por temor a ser torturados. Otros estaban siendo apresados. Otros ya estaban en la prisión. Y todos ellos estaban expuestos a todo tipo de ataque físico, y no se diga espiritual y emocional. Como todos aquí lo estamos expuestos en estos días a ser desanimados, a desenfocarnos. El enemigo nos quiere desanimar para desenfocarnos de lo que Dios quiere y está tratando de hacer en nuestra vida en medio de la adversidad que estamos atravesando. Y eso el enemigo se va a encargar de hacer. En medio de la circunstancia que estemos pasando, él se va a encargar de traer desánimo para que nosotros nos desenfoquemos de lo que Dios quiere hacer en esta prueba tan adversa que estamos pasando. Y ellos estaban desesperados. Quiero que notemos, porque a veces leemos todo superficialmente y no estudiamos, no meditamos en lo que ellos estaban pasando. Ellos estaban desesperados. Ellos estaban teniendo pensamientos de desánimo. ¿Cómo que esto nos puede pasar a nosotros? Decían muchos de ellos. Como nosotros estamos diciendo en este tiempo, cuando yo paso por una prueba, por una adversidad, la primera pregunta que yo hago, ¿cómo es que yo puedo estar pasando por esto? Yo soy honesto con ustedes y con Dios, porque Dios me está viendo, Dios me está escuchando. Lo primero que yo pregunto es, ¿cómo es posible que esto me esté sucediendo a mí? Soy humano. ¿Cómo es posible que esto me esté sucediendo a mí? Mira, Señor, cómo yo te sirvo. Mira, Señor, cómo yo dejo todo por servirte. Mira cómo sacrifico mi familia a veces, mis hijas, para yo estar en tu obra. Mira, mi Dios, cómo yo te doy de todo lo que tú me das. Mira cómo todo está a tu disposición. Y mira cómo yo estoy pasando. Mira por qué estoy atravesando en esto. ¿Por qué es que estoy atravesando esta situación? Y el enemigo nos pone estos pensamientos en nosotros para que desmayemos, para que nos desanimemos, para que nos desenfoquemos en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en la adversidad. Ve lo que dice 1 Pedro 5, 8 al 9. Sed sobrios, 1 Pedro 5, 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, nota esa palabra. ¿Quién es que trae adversidad a nuestras vidas? Dios las permite, pero el adversario causa adversidades. El adversario, ¿quién es el adversario? El diablo.
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien desanimar, a quien desalentar, a quien causarle más adversidad. Pero fíjate lo que dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Otra cosa que el enemigo nos hace pensar es que somos los únicos en todo el mundo que estamos atravesando por esa situación. Yo soy el único que estoy atravesando por esta situación. Que yo soy el único en la ciudad de Tampa, en todo el estado de la Florida, que estoy pasando por esta situación. Eso nos hace creer el enemigo, que somos los únicos. Pero dice allí que estos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir, hermanos, que todos vamos a enfrentar esta adversidad de una o de diferente forma. O si tú ya has pasado o estás pasando por una adversidad, dale gracias a Dios porque Dios nos da etapas en nuestra vida, nos da unas etapas donde todo va a estar bien. Pero hay otras temporadas, gracias hermano, temporadas que todo va a estar bien. Pero hay otras temporadas que todo parece que está mal. Hablaba con mi hermano en la carne hace ni 15 días y me decía, me han desalojado, me han pedido la casa, el negocio que tengo, qué voy a hacer, todo me está saliendo mal. Y es creyente, asistiendo a otro siervo de Dios, otro pastor allá en el estado de Texas. Todo me sale mal, me decía, estaba un poco desanimado. Mires lo que estoy pasando, estoy enfermo de un pie. No sé si un animal me picó o yo me golpeé terriblemente que no puedo caminar. Tuvo que parar hasta el hospital por un par de días y par de noches y no trabajo. Y cuando uno tiene su propio negocio, los que tienen negocio saben que si no trabaja, no gana. Todo me sale mal, me está saliendo mal. Le dije, pareciera que el enemigo te está queriendo que tú creas que todo te está saliendo mal, pero enfócate en lo que Dios, mira cómo estás, ya estás mejor, Dios va a proveer, y dándole palabra de ánimo y animándome a mí mismo, y así Dios nos anima. Y lo vamos a ver a continuación, por qué Dios permite esas pruebas para animarnos, aún en esa prueba. Cuando dice la palabra de Dios, antes de regresar a Santiago, cuando dice Primera de Pedro, porque me gusta estudiar también, me gusta predicar y soy un pastor predicador que me gusta usar la voz que Dios me ha dado y levantarla con como voz de trompeta, pero también Dios me ha llamado para enseñar. Y esta es una enseñanza prédica. Cuando dice 1 de Pedro 5, 8, 9, porque a veces lo leemos y solo lo repetimos, cuando dice sed sobrios, la traducción del griego, cropón, que es una forma del verbo, quiere decir cuando dice sed sobrios, y velad, quiere decir tener buen criterio. Quiere decir que tengo que tener aún en la adversidad, en la prueba, un buen carácter como el de Cristo. Quiere decir ser sobrios, quiere decir ser razonable, quiere decir que tengo que tener dominio propio. Tito también, no solamente Santiago y Pedro, pero Tito también amonestaba a los creyentes para que vivieran sabiamente. Tito 2:12, lo pueden buscar después. Quiere decir que ahí ser sobrios quiere decir también tener armonía. ¿Saben qué es armonía? Los que saben de música, algo. Es una armonía que va con la primera voz, que adorna la primera voz. Y hay armonía. Aún Dios quiere que tengamos un canto de alabanza, de armonía
en las dificultades. Y ahora Pedro nos insta ahí en 1 Pedro 5, 8, 9, ya lo leímos, a todos los miembros de la iglesia, no solo en esos tiempos, a ser sobrios. Aún en los problemas. Ser sobrios también quiere decir tener una sana actitud y tomar lo que decimos que somos cristianos, creyentes, tomar eso en realidad en nuestras manos y decir: voy a hacer uso del carácter cristiano que Dios me ha dado. Porque cuando pasamos por adversidades se nos olvida que fuéramos cristianos y empezamos a renegar en contra de Dios. Algunos, he conocido muchos y he pasado por muchas situaciones que comenzamos a renegar en contra de Dios. Comenzamos a murmurar de Dios. Comenzamos a murmurar de todo, aún de la fe. Bueno, tú puedes decir: pastor, yo no he murmurado. Gloria a Dios. Gracias a Dios por ti, por tu vida. Pero Dios quiere que en tiempos de adversidad que van a venir a nuestras vidas, seamos templados. Haya ese temperamento, que estemos templados. Temperamento viene de ser templado. Ni estar muy flojo, ni estar muy tenso. Es templado. Como una cuerda de un violín, como una cuerda de un instrumento de música, del arpa, tiene que estar bien templado para que suene bien. Si está flojo, hace un sonido terrible. Pero si está entonado, esa es la palabra, de ahí viene el tono, está bien templado, en tono. Y cuando está bien templado, puedes tú tocar ese instrumento y va a dar buena música. Pero un cristiano que está destemplado no trae música al Señor, no da armonía al Señor, y ni en su vida. Puedes verlo 1 Pedro 1:13 también, donde dice: ser sobrios. Y debemos estar pendientes, alertas. Ser sobrios también quiere decir eso, estar pendientes de cualquier cosa, alertas a cualquier mínimo sentimiento que el enemigo puede traer a nuestra mente, a nuestro corazón, de pensamiento de desánimo. Y no darle ni un centímetro al enemigo, porque él tomará. Si le damos el codo, toma toda la mano. Si le abrimos un poco la puerta, cuando él toca a nuestra mente y le decimos, le abrimos: sí, ¿será que por esto estoy pasando? Le abrimos, él va a irrumpir y mira, te va a hacer la mano así, va a aventar y va a entrar completamente. Así es de que tenemos que estar pendientes, alertas de cualquier movimiento del enemigo. Por eso dice: sobrios y velad, porque el adversario, en vez de causar que tengamos una buena actitud, un buen corazón, un buen espíritu en la adversidad, quiere que estemos renegando, quiere que estemos de mala actitud, que no haya armonía en nuestra vida, y aún en los tiempos más difíciles. Eso es lo que el enemigo quiere, y en muchos lo ha logrado, en algunos. Ve lo que dice Deuteronomio 8:2. ¿Por qué es que Dios permite adversidad en nuestras vidas? Vamos a verlo en Deuteronomio 8:2. Con este propósito Dios permite para revelar nuestro carácter. ¿Qué carácter tenemos? ¿De qué carácter estamos hechos? Ve lo que dice el versículo 2 de Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
¿Por qué Dios permite la adversidad en nuestras vidas? Para probar nuestro corazón, para ver lo que hay en nuestro corazón. Y ahí en la prueba es donde se revela, ahí en el fuego, en el horno de fuego, de prueba que Dios permite que pasemos, allí es donde se va a revelar nuestro carácter, de qué estamos hechos. Si en verdad decimos que somos creyentes y tenemos fe en nuestro Dios, o de qué estamos hechos. Y allí se revela el carácter. ¿Para qué Dios probó por 40 años al pueblo de Dios? Para saber lo que había en su corazón. Y salió. ¿Qué salió, hermanos? ¿Qué decía el pueblo de Dios cuando estaban pasando por el desierto? Para esto nos trajiste acá, Moisés, y dices que Dios te está guiando. Si fueras tú en verdad siervo de Dios, varón de Dios, Moisés, no permitirías que Dios nos trajera al desierto. En el desierto no se encontraba agua, no se encontraban alimentos, no había cómo sobrevivir, pero aún Dios ahí les proveyó. Y puede que tú y yo estemos pasando no solo por la adversidad, sino por un desierto espiritual en esta noche. Y Dios lo está permitiendo para ver qué hay en nuestro corazón. Para probar cómo vamos a reaccionar en esta prueba. Mira, cuando el pueblo de Dios se encontraba en ese desierto, comenzaron a quejarse de todo y por todo, y decían allá, ¿por qué no mejor regresar? Ya tenemos aquí, ya van 39 años. Imagínate, 39 años es toda una vida. Y pareciera, hermanos, que cuando pasamos por un desierto, que jamás llegaremos a ver el final o pasaremos el desierto. Pareciera que no vamos a atravesar, pero ahí Dios quiere que nosotros prevalezcamos, que persistamos en seguir confiando y avanzando un paso a la vez. Aunque el desierto se vea muy largo, Dios tiene un día que va a terminar ese desierto en nuestra vida. Pero hasta que nosotros reaccionemos de acuerdo a como Dios quiere que reaccionemos, Él nos dará la salida. Lo dice en Santiago también. Él dará la salida. Dios no nos permite, hermanos, pasar por un desierto que nosotros no podamos pasar. Y aún en el desierto, ¿qué pasó en el desierto? Dios estaba con su pueblo. Dios estaba con su pueblo, jamás los abandonó en todo el desierto. Ve lo que continúa diciendo el versículo 3, Deuteronomio 8:3, y te afligió. ¿Quién lo afligió al pueblo de Dios? ¿Quién? Dios. Y te hizo tener hambre, pero también dice, y te sustentó con maná. Este maná, hermanos, jamás lo habían probado. El maná, yo puedo decir que era el más rico. Como yo no estuve allí, no lo comí por 40 años, yo puedo decir que es muy rico, porque no pasé por ese desierto. Dice, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y él dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Mira, hermano, no solamente Dios proveyó en el desierto, pero Dios no permitió que se les hincharan los pies de tanto caminar. Cuando uno camina bastante se le hinchan los pies de todo el polvo, de toda la presión que tienen, y se le hinchan los pies y ellos tenían que descansar. Dios no permitió que sufrieran ni una enfermedad de pie, de que les diera hongos en los pies, nada de eso. Nada, ni que se les hinchara. Ve cómo Dios cuida de su pueblo. En estos, ¿cuántos años? No fueron 4 años o 4 meses, fueron 40 años. Los decimos rápido, pero para el pueblo fue bastante tiempo. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Mucha gente ha dicho, no, Dios no castiga, Dios castiga. Como dice, como ustedes, ¿cuántos son padres aquí?
¿Cuántos castigan a sus hijos? ¿Cuántos castigan a sus hijos? ¿Por qué? ¿Por qué los castigamos? Porque han desobedecido. ¿Sabe por qué Dios castigó al pueblo de Dios? Por desobedientes, porque ellos desobedecieron a Dios. ¿Por qué Dios nos castiga? Porque desobedecemos. Y Dios nos castiga porque nos ama. Pero aún en el castigo, aún Él permite la aflicción, la adversidad. No hay solo como castigo, hay veces que solamente lo permite para revelar lo que hay en nosotros. Hay que entenderlo también. No es que cuando nos sucede algo es que Dios ya me está castigando. No, Dios está permitiendo algo para hacer algo grande en nosotros. Si no hay desierto, no hay una promesa. Ellos tenían que seguir caminando en el desierto porque sabían que un día la tierra prometida, iban a llegar a la tierra prometida, pero no llegaban por su misma desobediencia. Porque Dios les decía por aquí, ellos decían no, vamos a seguir dando vueltas en el desierto. Y así se la pasaron 40 años. Se ha estudiado el desierto desde Egipto hasta Israel. ¿Cuánto tiempo se toma para llegar allá? Y se ha investigado 40 días. El número 40 tiene un gran significado en la Biblia. Se les tomaba caminando con descanso y todo 40 días. Y ellos se tomaron 40 años. Y así a muchos de nosotros se nos va a tomar ese tiempo, porque en la prueba, en la adversidad que Dios está permitiendo en nuestra vida, no crecemos. No crecemos. Nos rebelamos en contra de Dios. En vez de revelar lo que hay aquí, lo que el Espíritu Santo de Dios quiere revelar en nosotros, quiere que maduremos en el carácter cristiano, nos rebelamos, pero en una forma equivocada. En vez de revelar el fruto del Espíritu Santo, en vez de revelar a Cristo, el reflejo de Cristo. Si no hay una prueba, no hay una promesa. Sin prueba no hay promesas. Él quiere saber, Dios quiere saber si en verdad nosotros merecemos la bendición que Él quiere, que nos está esperando al otro lado de la tierra prometida o al otro lado del Jordán. Y no solamente vamos a cruzar desiertos, pero también vamos a cruzar ríos. Cuando pases por ríos, no te anegarán. Cuando pases por fuego, la llama no arderá en ti, porque Él está con nosotros. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. No desmayes, no temas, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y ese corito me encanta. Mira que te mando, que te esfuerces, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que yo vaya. Y eso es lo que Dios nos quiere animar en este tiempo, para que superemos cualquier obstáculo que se está atravesando en nuestra vida, que se presente en nuestro camino hacia la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Sabían, hermanos, que he aprendido también que aquí mismo en el estado de la Florida, cuántos han estado o pasado por el parque de los Everglades aquí en Florida, casi llegando a Miami? Los Everglades, aquí en la Florida. Es hermoso los Everglades. Y ahí aquí mismo hay unos árboles que son ásperos en los Everglades, los que han pasado por ahí, y son antiguos, son primitivos, tienen años. Y en otros lugares son conocidos como pinos del Caribe. Estos árboles crecen en ambientes hostiles, muy severos, pueden aguantar fuego y periodos prolongados de sequía, pero se mantienen aún así firmes frente a todos los huracanes que ha pasado la Florida desde los 1800 o más. Han estado ahí, por eso les llaman primitivos. Ven ustedes que otros árboles cuando hemos pasado aquí por huracanes, aquí en condados de
de la Florida, están la raíz, lo saca las fuertes corrientes de aire después de aproximadamente como más de 80 millas por hora. Si no tiene buenas raíces, los árboles, el viento, las corrientes de viento los van a sacar con todo y raíz. ¿Cuántos han visto cantidad de árboles? En el 2004, que nosotros ya estábamos aquí, pasamos por cerca de Waimama, por acá, pasó Arcadia, pasó un tremendo huracán por ahí, se llevó techos, todos los árboles estaban volteados, virados con la raíz de fuera. Y así somos muchos cristianos que no estamos firmes en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en la oración, que no estamos firmes cuando vienen a vientos de adversidad, de esas tempestades que van a venir, vamos a decaer. Pero si estamos firmes desde ahora y le pedimos, Señor, dame esa fortaleza que yo necesito para estar firme cuando venga esa adversidad a mi vida, Dios nos va a dar la fortaleza. Así, al igual que estos árboles, Dios quiere fortalecer no solamente nuestra vida física, pero lo más importante, nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual. Dios nos da fortaleza. Nuestra alma, nuestra vida espiritual no se va a marchitar cuando pasemos por desiertos, sino vamos a madurar aún en el desierto. Vamos a madurar en la fe, vamos a madurar en la vida cristiana, vamos a ser más pacientes, porque Dios quiere, hermanos. Y ahora regresemos rápidamente a Santiago. Este es el resultado que Dios quiere. ¿Por qué Dios permite la adversidad a nuestras vidas? Porque Dios no solo quiere revelar a Cristo Jesús en nosotros, no solamente quiere revelar lo que hay en nosotros, en nuestras vidas, pero también quiere que nosotros maduremos, no solo en la fe, pero también en algo que todos necesitamos, en la paciencia. Cuando pedimos paciencia, Dios nos da pruebas. Así es, porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, versículo 3, están allí, Santiago 1:3. Vamos a leerlo todos, sabiendo, porque estamos ya cerrando, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas, hermanos, si no fueran por las pruebas no seríamos pacientes. Y el ser paciente es un atributo de Dios, porque Dios es un Dios paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, en la prueba también Dios nos está ayudando a aprender que en la adversidad no solo hay que tener gozo, pero hay que tener paciencia, a esperar en Él. Pacientemente esperé a Jehová, y Él inclinó su oído a mi vida. Pacientemente esperé a Jehová. Hay que esperar. Y cuando esperamos, cuando Dios desarrolla esa paciencia en nosotros, la mayoría de aquí no somos pacientes. Están hablando con un impaciente que está aquí al frente. Soy bien impaciente. Y Dios está desarrollando en mí paciencia cuando me pasa por estas pruebas. Es lo que Dios quiere desarrollar en nosotros, paciencia. Y cuando Dios está desarrollando esa paciencia a través de la prueba en nosotros, asemejamos un poquito más a Cristo, porque Él fue paciente, fue humilde, fue manso, y a Dios. Cuando somos pacientes, he conocido pocas personas que son pacientes. Pero yo digo, wow, así era el Señor Jesucristo cuando estaba físicamente acá en la tierra, muy paciente. Pero también cuando le hacían algo, pues tenía que sacar la ira santa que Dios le dio y que Dios nos da a nosotros. Pero no te desquites y puedas decir y hacer lo que quieras. No, es todo en orden. ¿Cuándo es justificado que yo me enoje y no peque? ¿Cuándo? ¿Sabían eso? ¿Cuándo? Eso está en Efesios. ¿Cuándo es que yo no peco aunque me enoje? Cuando yo me enojo, ponga mucha atención, por las cosas que a Dios no le agradan. Cuando yo me enojo por algo santo de Dios.
Moisés se enojó cuando bajó del monte alto, había recibido las tablas de la ley. ¿Y qué hizo? No me digan que estaba contento cuando vio que el pueblo de Dios había dejado a Dios y se había vuelto a un ídolo. Él quebró las tablas porque le dio ira santa, porque estaban haciendo. Es cuando es justificado solamente el enojo, cuando nos enojamos por las cosas sagradas de Dios. Es la única justificación que Dios dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestra ira, sobre vuestro enojo, ni deis lugar al enemigo. Es la única forma, la única justificación que Dios nos da cuando son cosas santas y que la gente no está llevando a cabo. Yo llegar aquí, que todos ustedes estuvieran adorando a algo que no deben de estar adorando, yo me voy a enojar en gran manera y no voy a pecar. Eso lo dice Dios, lo dice la palabra de Dios. Pero cuando alguien se está haciendo y yo coopero ahí, entonces hay que tener cuidado. Pero Dios es un Dios, hermanos, paciente. Un Dios paciente. ¿Qué más Dios quiere desarrollar? Y estamos finalizando Éxodo 15:22, porque todo esto es bíblico. Amén. Éxodo 15:22. Quiero que me acompañen ahí a Éxodo 15:22 rápidamente, porque ya estamos cerrando. Es algo tremendo que yo, la verdad que yo me quedé admirado de esto, lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 15:22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Ahora está hablando de otra etapa de la vida, de otra temporada que estaba partiendo, como Dios había partido el Mar Rojo para su pueblo Israel. Y dice que aquí hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, cuando allá atravesaron, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Dios los estaba probando ahí. Dios estaba permitiendo que ellos pasaran por esta prueba ahí en un desierto físico donde no había agua. Y la agua que encontraron, si tú llegas y lees más, y llegaron, dice, a Mara, y no pudieron beber las aguas. Llegaron a un lugar donde había agua. Esta es una prueba, pero no podían beberla porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, quiere decir amargo. Hay muchas veces que cuando Dios nos pasa por pruebas, reaccionamos de diferente forma. Uno, nos amargamos, como ellos estaban amargados ya ahí. Por eso Dios le llamó Mara, aguas amargas. Hacemos 2 cosas cuando pasamos por una adversidad o una prueba: o nos acercamos más a Dios o nos alejamos más de Dios. Y otros no solamente se alejan, sino que se amargan. Hay cristianos, hay predicadores, pastores amargados en el ministerio, que predican y están predicando amargados, porque hay algo en sus vidas que Dios les pasó por una prueba y no supieron cómo reaccionar. Estoy hablando de pastores. Y si hay pastores, hay cristianos también, que hay en las iglesias que están amargados, porque Dios les pasó por una prueba y no reaccionaron conforme Dios quería reaccionar para revelar, para moldear nuestro carácter, y no reaccionamos como Dios quisiera. Y ellos se encontraron y estaban algunos ahí irritados y diciendo: ¿cómo es posible que Dios nos haya traído a este desierto y ahora encontramos un poco de agua y está amarga? No podemos beberla. Porque Dios estaba probando todavía al pueblo de Dios. Pero ve al versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bien tremenda esta ilustración, esta enseñanza. Dios les dijo: miren, vayan por ahí va a haber agua, pero a ver cómo iban a reaccionar. Ahí una vez más se enojaron con Dios y se enojaron con Moisés. ¿Por qué nos traes aquí? Mira, no podemos beber esta agua. Porque Dios los estaba probando todavía. Porque Dios quería que ellos se regocijaran no solamente en la prueba
Y no solamente cuando Dios obra en gran manera y nos da buenas cosas, sino que Dios estaba permitiendo la prueba para que ellos pudieran reaccionar de una forma que Dios quiere que reaccionemos todos los creyentes, agradecidos y con un buen carácter, pacientes, siendo pacientes, y que seamos un reflejo de Dios aquí. ¿Pero qué quiere decir, hermanos, Elim? Elim quiere decir oasis. Oasis. Ellos encontraron no solamente aguas amargas, como nosotros encontramos, y pareciera, cuando yo recibí la noticia de papá que él había pasado la eternidad ya hace 4 años, en el mes de octubre, este mes pasado, ese día, todo ese día, yo no quería comer. Y todo lo que comía, no sé si usted te ha pasado, todo lo que comía me sabía amargo. Todo lo que yo comía me sabía amargo. Todo ese día. Era un sábado, recuerdo muy bien. Había una actividad, había una conferencia y la iglesia salió a la conferencia y yo no pude ir a la conferencia a Lakeland. Recuerdo muy bien. Nos quedamos. Y Dios usó una familia para llegar a casa y darnos ánimo en ese día de amargura. Pero no me quedé así. Ya el siguiente día era mejor. Decidí, no, esta prueba que estoy pasando va a pasar. Y pasó. Y claro, uno no se recupera. Pero dice la palabra de Dios, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios Jehová me recogerá. Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre Celestial. Y Dios tenía oasis también. Pero solamente algunos tenemos buena actitud cuando hay oasis, cuando hay todo en nuestra vida y hay palmeras, hay sombra, hay cantidad de abundancia, bendiciones abundantes en nuestra vida y nos regocijamos y qué bendición. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos una cosa bien clara. Que va a pasarnos por pruebas, por adversidad, para revelar, para probar cómo vamos a reaccionar nosotros a esa prueba. Para perfeccionarnos. Jamás llegaremos a ser como Cristo, pero para perfeccionar nuestro carácter como Cristo. Manso y humilde de corazón. Y entonces dice, y hallaremos descanso. Cuando el pueblo ya llegó allí, imagínate este pueblo sediento y no tenían cómo beber. Y cuando llegaron y descubrieron no solo una fuente, sino 12 fuentes. Ellos se regocijaron y dijeron, gracias Señor porque esperamos en ti y seguimos hacia adelante. Si se hubieran quedado en Mara, que es amargo todo, que todo era amargo, se hubieran amargado el resto de sus vidas. Pero no avanzaron y decían, vamos a seguir. Y donde acamparon y llegaron a las aguas dulces, era un refrigerio para ellos, era un oasis. Elim quiere decir oasis. Dios nos tiene que pasar por la amargura para que nos dé dulzura. Pero no nos quedemos en Mara, vayamos a Elim, que Dios tiene refrigerio para nosotros en Elim. Mientras estemos en este mundo, como dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cierro con Santiago, que le abrimos ahí y cerramos con Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién nos da ese gozo? Solo Dios lo puede dar. Quiere decir esto, y concluyo con esto, que en esta vida creyente vamos a tener diferentes pruebas, diferentes adversidades, aflicciones, pero no paramos, no nos quedamos aquí en este mundo. Nuestro destino está allá en Sión, en la gloria de Dios, en la nueva Jerusalén. Quiere decir, hermanos, que vamos a atravesar por diferentes adversidades aquí, pero hay que
decidir que vamos a tener gozo en medio de la prueba, porque este nuestro destino no es nuestro destino final aquí la tierra. Y van a venir, Dios va a permitir que vengan más situaciones a nuestras vidas, pero eso no determina cómo yo voy a actuar. No determina lo que voy a hacer. No determina que me voy a alejar. Más bien determina que yo sigo caminando, porque nuestra ciudadanía no es de aquí, de este mundo, de esta tierra. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos, de donde esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso que tiene que dar gozo a nuestras vidas. ¿Sabes lo que da gozo a mi vida? Es saber, hermanos, que mi destino final no es aquí. Mi ciudadanía no la tengo aquí, en este mundo, en este país, en mi país, en otro país. Mi ciudadanía, la que cuenta, es la de la gloria. Y esa es la que me espera. Y esa es la que te espera a ti. Entonces, las pruebas, mientras pasemos aquí por pruebas, no determina a dónde yo voy y cómo yo voy. ¿Estoy cantando alegre o estoy cantando con un canto que no es alegre aún en este camino? Aunque, ¿sabe cuando Dios, cierro ya con esto? Ahí ellos comenzaron a cantar aún en Mara. Moisés, los líderes, Dios nos da esa habilidad. Es de Dios la fortaleza para seguir adelante. Y seguimos cantando con gozo. Es fácil cantar cuando todo va bien, como hemos dicho. Por eso el salmista decía: bendeciré a Jehová en el tiempo, en la temporada de Mara, como en la temporada de Elim. En todo tiempo. En las aflicciones, en las enfermedades, Dios recibe más gloria, hermanos. No es que no reciba cuando nosotros cantamos en la adversidad. Hay un canto en la adversidad. Dice un salmo, lo estoy parafraseando: por la noche, ¿qué dice? Hay clamor, pero por la mañana, estoy parafraseando esta vez, ¿qué dice? Es tremendo, tremendo salmo. El llanto durará toda la noche, dice así. Pero por la madrugada, por la mañana. Oh, hermanos, si eso es lo que Dios quiere. Por la noche en la prueba vemos todo oscuro. No hay luz, no vemos reflejo de luz. Oh, pero cuando nosotros resistimos ahí, Dios nos da esa luz, Dios nos da ese gozo en medio de la oscuridad, en medio de la prueba, en medio de la muerte. Cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado infundirán aliento. Y eso es lo que Dios nos da, aliento en medio de la prueba. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Y no nos quedemos. Yo sé que Dios ha hablado a mi corazón y a tu corazón. Allá en casa también. Vamos a ponernos de pie mientras hay un himno de invitación, o vamos a entonar una vez más cuán grande es Él después, pero después de esta invitación. Pero pídele a Dios en esta noche que te fortalezca.